Muy buenas tardes, amigos. Hoy tenemos a Adriana Maldonado. Adriana Maldonado es fundadora de The Maldonado Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a la educación de niños y jóvenes en Houston. Tiene 20 años de experiencia enseñando inglés a personas de diferentes países, así que hoy vamos a charlar con ella sobre el inglés como segunda lengua, cómo aprenderlo, cómo mejorarlo y cómo usarlo de la mejor manera en nuestra vida profesional, en los negocios y por supuesto en la vida en general. En lo personal, y esta es una nota bastante personal, esta es una entrevista muy especial para mí, ya que Adri es mi esposa. Así que sabrán disculpar cualquier sesgo que pase durante este episodio. Bienvenida, Adri, y gracias por compartirnos su tiempo. Muchas gracias a los tocayos por invitarme. Estamos, por supuesto, acompañados de Omar Baquesea. ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, Adriana, gracias por el tiempo. La charla del día de hoy realmente es súper interesante. Más allá del inglés como segunda lengua, realmente el inglés el día de hoy, hace mucho tiempo, pero en tiempos actuales de globalización, de tecnología a todo nivel, el inglés debe ser considerado como probablemente un skill más importante o muy similar a un título universitario. Así que el objetivo de esa charla es entender todo lo referente al aprendizaje y la importancia de este aprendizaje. Bueno, pasemos directo al grano. Okay. El otro día conversábamos sobre la manera tradicional, que tal vez es como la aprendimos Omar y yo, cómo se enseñaba inglés en los institutos de idiomas o en las escuelas, que era básicamente abrir el libro, aprender estructura gramatical, resolver ejercicios, rendir un examen con ejercicios similares a los que tenías en el libro y seguir pasando los niveles uno tras otro. Entonces, uno, sí, la mayoría sale experto en memorizar dónde van las palabras, cómo se escriben, a veces significado, vocabulario, pero al momento de hablar ya en la vida real, ahí empieza la angustia, y estoy hablando también como experiencia personal. Y bueno, tú que me conoces sabes que en cierto punto tuve ese problema de querer, o más bien dicho, de no querer hablar. Y el otro día nos visitó una amiga ecuatoriana que nos decía: yo he pasado mis 4 niveles de inglés, pero siento que todavía no puedo hablar. ¿Qué impide que un estudiante con varios niveles, que básicamente son varios años de inglés estudiado, sienta la confianza para hablar? Bueno, sí, buena pregunta. Para empezar, hay que entender que hay muchas maneras de aprender inglés. Y yo creo que la gran falacia del sistema educativo de idiomas es que asumen que todas las personas vamos a aprender igual. Ahora, lo que has dicho es prácticamente pasarte como pastillas la información que habíamos conversado. Hay muchas personas que sí les sirve y que realmente lo hacen, lo manejan bien y luego dicen no. Y hay que tener un proceso de aceptación y decir yo quiero aprender. Ese es lo primero que tenemos que hacer es querer aprender. Tal vez por necesidad, cuando nos vemos enfrentados a un trabajo que nos toca de repente conversar y comunicarnos, nos transfieren a alguna parte o porque queremos, ¿no? Por alguna cosa personal. Cuando tú quieres aprender, cualquier método te va a funcionar. Te lo digo así, de primerazo. Segundo, no es tan malo el sistema que tú acabas de decir. Siempre y cuando a ti también te guste recibir fórmulas matemáticas y sepas cómo manejarlas y decir, yo sé para qué sirve esta fórmula. O si rápidamente buscas en tu cerebro y dices, yo sé cómo se dice esta palabra, este rato lo voy a decir. No muchas personas tenemos ese talento de poner en práctica todo lo que aprendemos. Es más, la mayoría de personas hemos aprendido muchas cosas y si no las hemos utilizado, se han ido de nuestra mente y es difícil recordarlas después cuando ya somos adultos y nos damos cuenta de que ya no sabemos lo que se supone que sabíamos antes. El problema y el miedo no existe, es simplemente la falta de uso. Si yo te sigo preguntando todos los días, a ver Omar, conjúgame el verbo to have, ahora dime 5 oraciones y después voy y te digo, ¿te acuerdas cómo se decía esto? A ver, ahora dime, yo tengo esto.
Pero no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Conjúgame el verbo to have. Ah, ok, sí, yo sí sé cómo se dice yo tengo. Voy a ponerlo este rato. Entonces sí, lo único que necesitas es una buena guía, una buena profesora, un buen profesor que te ayude con todo el material. Cualquiera. ¿Qué tanta gente te has topado que tiene miedo a que no sepa pronunciar una palabra? Porque hay muchas que son bien fáciles de pronunciar, pero en el inglés, y a mí me pasa todavía, no sé, igual 20 años tratando de hablar inglés, que a veces uno se para, se frena porque, no sé pronunciar esta palabra. Entonces ahí es cuando uno se frena. ¿Qué tanto crees que hay todavía mucho miedo a eso y eso es un gran freno? El problema es que todas las personas tenemos lo que es un sentido del pudor, de la vergüenza, y es una cosa que estamos haciendo que está fuera de nuestra zona de confort. No sabemos nada. Entonces, el rato que cometemos un error, nosotros nos damos, algunas personas tienen miedo de cometer errores. Existe mucho, pasa muchísimo, especialmente con las mamás que escuchan que los niños lo hacen muy bien y aprendieron perfecto, y un día la mamá dijo la palabra mal y los chiquitos se rieron y no voy a volver a hablar más. O tiene la figura del esposo o la figura dominante, cualquier persona. Ay, es que él habla mejor que yo, ella habla mejor que yo, entonces mejor que ella diga, porque es que yo no sueno como fulanito. Nos comparamos mucho con todas las personas, nos comparamos con la televisión, nos comparamos con personas nativas, y no debemos hacer eso, a no ser que quieras sonar como una persona nativa y lo que quieras es hacer eso, no sea tu gol. Pero si no, no deberíamos. Yo siempre les digo, mis primeras clases de hecho son tratar de demostrarle a la persona que sabe más de lo que piensa, y segundo, tratar de decirle, tú suenas bien, ese es tu estilo, descubre tu estilo. Sí es muy difícil, pero es un acto es un coaching que hay que hacer primero, de sacarte tus inseguridades. Y sí, definitivamente eso pasa. Es parte de mi clase, de hecho, de las clases de las maestras en general. Adriana, voy tal vez a hacer una pregunta relacionada, por ejemplo, mi caso. También quiero mencionar algo aquí, que yo he estado tomando clases privadas de inglés con Adriana creo que ya estamos alrededor de un año o similar, Adriana. Sí. Y una forma es aprender cuando tú eres un niño y aprendes durante toda la etapa. Otro punto es, por ejemplo, mi caso, que lo comencé a aprender ya a una edad adulta. Es más, pasado los 30 años, donde es mucho más complejo, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es tu recomendación para personas que, por ejemplo, han pasado por lo que yo pasé? ¿Cuál es tu recomendación para que lo tomen como segunda lengua y lo hagan probablemente en una forma mucho más veloz? Porque obviamente ya no tienes el tiempo que tenías cuando tenías 12, 14 o 15 años. Bueno, primero felicitaciones, porque ustedes no saben a qué cámara, el tocayo muy bien, muy muy bien. Yo hubiera pensado que tenía 12 años de aprender inglés. Segundo, sí, mira, mi recomendación es, yo siempre pregunto, ¿cuántos años tienes? ¿Cuál experiencia has tenido? Porque los adultos tendemos a necesitar reglas, nos tienen que dar las reglas, y yo se las doy a los alumnos por seguridad. Es más, les diría a todos ustedes, chequeen las reglas, pero realmente no sirve mucho tener las reglas a no ser que vayas a estudiar. Mi recomendación es siempre irte relatando a ti mismo las cosas en inglés. Me levanto, I'm waking up, me voy a vestir. ¿Cómo digo me voy a vestir en inglés? I'm going to get dressed. Y luego confirmar, no supe cómo decir esto. Y luego vas, chequeas en el libro y luego te das cuenta, sí sabía cómo decir esto. No, simplemente no lo estoy poniendo en un nivel cognitivo. Mi recomendación es, háganlo cognitivamente. ¿Cómo se decía comer? No por palabras, por cierto, sino porque yo te pregunto cómo se dice comer y hasta mi abuelita sabía eat. Pero si yo le preguntaba a mi abuelita cómo se dice, a mí me gusta comer arroz con pollo, ya se fue la palabra eat y ya se ponen a pensar en el todo. Entonces lo que hay que hacer es el nivel cognitivo. Irte relatando a ti mismo lo que vas haciendo, ir escuchando en el carro, conversando contigo mismo. ¿Cómo maneja esta persona? Oh my God, this is horrible. The light is going to turn red. Cosas así. Y si no sabes tener una nota mental, tengo que llegar
y chequear cómo se dice. Y no necesariamente en un diccionario, sino poner videos o cosas así. Es como los adultos vamos a aprender más rápidamente al nivel cognitivo. En el medio en que tú te estás desenvolviendo en cuanto a fundación y el medio del aprendizaje, Omar lo mencionó, el tiempo que ya tienes experiencia, ¿cuál ha sido tu percepción de las personas que reciben las clases de inglés? ¿Lo ven realmente como una clase de inglés? ¿Lo ven simplemente como algo que tenemos que aprender simplemente a comunicarnos? ¿O realmente la están dando el nivel de importancia que están dando? ¿A qué me refiero con esto? Hay mucha gente que puede tener 2, 3 títulos universitarios, pero por ejemplo, la gama de información que existe el día de hoy, que se mueve en el mundo el día de hoy, el 70 o el 80% está en inglés. Estas personas probablemente se enfocaron en obtener diferentes certificados o títulos universitarios, pero al día de hoy probablemente no son capaces de poder captar o tener más información que existe en el Internet. ¿Cómo la gente que ha estado tomando contigo clases o el entorno en el que tú has manejado, cómo perciben el inglés? ¿Realmente lo perciben simplemente como una lengua o lo perciben con la importancia que el día de hoy tiene saber un idioma diferente o un idioma del nivel de inglés que es diferente al materno nuestro? Excelente pregunta. Justo qué chévere que me preguntas esto, porque yo tengo distintos tipos de clientes. El primer cliente es el cliente que viene ya derrotado. Es que a mi esposo le transfirieron a Kuwait y ahí me toca aprender el inglés y ahora sí. Es que al niño le mandaron a trabajar y yo soy quien le ayuda con las tareas, entonces me toca estudiar. Y yo le digo siempre, normalmente les digo a mis clientes, ya, entonces ya no le voy a enseñar porque ya me está diciendo que todo el mundo quiere que usted aprenda inglés, pero usted no quiere. Entonces yo no, me hago la exquisita y les digo, no, porque no va a aprender, yo le voy a robar su plata. Entonces después le digo, sentémonos y pensemos, porque usted quiere aprender inglés para usted, Pedro, un amigo Pedro también le pasó eso, para usted Pedro, ¿por qué Pedro? Ay, bueno, porque no se siente mal. Entonces empezamos un trabajo igualmente como coaching, en el cual tienes que llegar a quererlo por ti mismo, como tú justo lo decías. O sea, ¿qué clase de clientes tienes? Nadie. ¿Por qué crees que no sirven los cursos? O sea, los cursos sí sirven, es el cerebro de la persona que no está abierto. Entonces, bueno, después tenemos a alguien como los Omares, cualquiera de los dos, que dicen, chuta, me he dado cuenta de que fulanito de tal habla súper bien. Y ¿sabes qué? Eso es un gol en mi vida. Yo ya sé lo que tengo que saber de inglés, pero yo quisiera saber más. Se escucha chévere o bueno, quiero tener otra skill en mi currículum. Me voy a poner a trabajar en esto, voy a estudiar. Entonces ahí te unes a un club de conversación, contratas una maestra con la que puedas hablar, porque el mejor método para aprender para el adulto es hablar, relatos. Entonces ahí sí, pero chéverísimo ver el progreso. Ese es los dos tipos de clientes que tengo. No, ahora sí lo estoy haciendo por mí, y luego la otra cara de la moneda, que es, ay, es que me toca, muy diferentes. ¿Cómo puede? Hay etapas, ¿no? Uno, bueno, primero empieza con lo básico, que es, digamos, gramática, la estructura básica de las oraciones, y digamos que tú ya llegas a un nivel en el que te sientes cómodo, que es bastante, lo que yo diría se logra en promedio cuando uno hace la universidad, tal vez, aunque sí. Hay modelos, aquí voy a hacer un paréntesis, hay modelos universitarios donde te obligan, ¿no? Te dicen, tiene que pasar 4 niveles de inglés, si no se gradúa. Entonces mucha gente, me imagino que ahora ya no, porque yo creo que el inglés está mejor entendido todavía como el idioma de la tecnología, de las potencias mundiales, de los negocios, sobre todo. Y Omar ya lo dijo, ¿no? La información sale primero en inglés, información muy importante, y pues uno quiere leerla inmediatamente. Cierro paréntesis. Entonces en ese tiempo había mucha gente que completaba los 4 niveles de inglés, que para mí es muy poco, sobre todo si empiezas desde cero, y listo, ¿no? Se preocupaban más en graduarse. Y luego, cuando iban a una entrevista de trabajo, ya vamos a hablar de currículums también, una entrevista de trabajo, y se topaban con una multinacional que, a pesar de que trabajaba en un país de habla hispana, donde hablan castellano,
te preguntaban en un punto, te hacían una entrevista en inglés, te preguntaban cosas en inglés y ahí uno veía, bueno, yo ya tenía conocimiento de inglés bastante, mucho antes de entrar a la universidad, Sí. entonces uno se sentía, ya lo dijo Mar, ¿no? Uno sentía que estaba ya en una ventaja competitiva. Entonces digamos que hoy la gente tiene más o menos un nivel promedio igual, en el que se defiende bastante bien y como tú ya empezaste a decir, quieren mejorar. ¿Cómo puede mejorar una persona su pronunciación? Digamos que ya sabe y se siente contento con un cierto nivel y luego, tal vez, y corrígeme si me estoy equivocando, primero empezar a mejorar la pronunciación y luego ya puedes pulir tu acento. ¿Y qué tan importante en este, hagamos un paréntesis después también, qué tan importante crees tú que es el acento? Porque aquí también hay miles de acentos de los 50 estados. Sí. Bueno, la pronunciación, aquí está lo que me funcionó a mí, yo no sé si saben mucho, pero yo aprendí a hablar los 5 idiomas y los 5 idiomas y yo solita me corregí mi acento haciendo lo siguiente. Bueno, también visité los países, también eso ayuda muchísimo, si pueden viajar, viajen. Si no, ver la televisión, poquito a poquito, un programa o una película en mi caso con VHS, y me aprendía de memoria escuchando la película. Y luego dije, bueno, voy a hablar como el niñito de Home Alone, de Solo en Casa, y voy a repetir lo que el niñito dice. Oh, mom. Y yo también decía, oh, mom. Y luego en francés, la película Amélie. A repetir, rapidísimo, yo también rapidísimo. Y así, repetir poquito a poquito. Si tú haces eso por una media hora o un par de frases, si lo haces por lo menos unas 2 veces por semana, al año ya puedes hablar bien, porque es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, son frases y no importa, porque luego de esas palabras ya te acuerdas cómo decir esa palabra y entonces la pones en contexto en otra parte igualito con las pronunciaciones raras, ¿no? O sea, decir, pero ¿cómo está diciendo la R? Pero es que ahí dice going to, pero él está diciendo gonna, entonces te salen incógnitas y ahí sigues aprendiendo más y más solito. Yo soy partidaria de enseñarte a ti mismo todo y tener una guía, eso sí, ¿no? Estamos hablando de personas que ya hablábamos inglés. Eso es lo que recomiendo. Si puedes acceder a un grupo de amigos o algún lugar donde puedas hablar el idioma, mucho mejor. Pero si no tienes, ahí está, repitiendo como lorito. Bueno, ahí con el internet ya tienes todo. Sí. Claro. El acento... Ay, perdón. El acento es importante dependiendo de dónde estés. En Ecuador, el chiste, mi país es el Ecuador, ¿no? En el Ecuador, si yo hablo así, más o menos así, en inglés, la gente va a pensar que yo tengo un acento de alguna otra parte. Igualito es en el inglés. Si tú medio le finges, no pasa nada. La gente te va a preguntar, de hecho, ¿de dónde es este inglés que tú tienes? Métanle su personalidad al inglés. Hagan lo suyo. El lenguaje no tiene un parámetro tal cual. Con que estén diciendo las palabras correctamente, con que no estén, no sé, la palabra water, todas esas funcionan. Entonces, ustedes pueden jugar con el idioma como ustedes quieran. Yo no veo ningún problema. Además que creería que el acento el día de hoy, nuevamente, un mundo globalizado, mañana podemos tener en una sala 10 personas de 10 diferentes países. Uh-huh. Va a ser una gama de acentos, probablemente todos lo hablen gramaticalmente muy bien, pero la pronunciación, el acento es muy diferente. ¿Qué se debe de hacer para motivar a las nuevas generaciones de países de no habla inglesa? No me estoy refiriendo solo a Latinoamérica, Asia, especialmente, tal vez en Europa por cultura o por tipo de educación es mucho más sencillo. ¿Cuál debería ser la motivación para las nuevas generaciones que comiencen a tomar esto desde que estén en una edad muy temprana y se les haga mucho más fácil digerirlo? Dependiendo de la edad, a los niñitos que vienen a querer aprender inglés, les he estado diciendo que si algún día quieren llegar a ser youtubers, lo tienen que hacer en inglés. Y ha servido, ha funcionado. A los adolescentes, aunque no lo creas, personas de España, más y personas de México, ya les está interesando hablar inglés porque se están dando cuenta de que todo lo que les gusta, los videos, las familias, los shows, son en inglés. Entonces,
La motivación está ahí. Ahora, en los jóvenes universitarios, sí, ellos se están dando cuenta que el mundo está cada vez más competitivo, entonces que lo tienen que hacer. Ahí hay que cambiarles un poco la mentalidad para que lo hagan por superación personal, pero ya está cada vez más y más el mundo abriendo los ojos. Ahora, si es que hubiera alguien que esté reacio a aprender el idioma, yo siempre lo que hago es mostrarle, preguntarle sus gustos y mostrarle cosas interesantes sobre lo que sea que esté interesado en inglés, y decirle, mira, aquí está diciendo esto y esto, entonces ahí le ves los ojos de fascinación, sea de bordado, de cosido para las señoras, para los niños, de programas, y decirles, pero tú puedes ver esto en inglés si es que aprendes. Entonces siempre lo hago, hay que hacerlo personal, definitivamente hay que hacerlo personal, si no, pues no sirve. Concluyo con dos comentarios. El uno para todas las personas que nos están escuchando. Tenemos que comenzar a desarrollar los skills que tienen el mismo peso, la misma fortaleza que muchas veces un título universitario. El mundo cambia tanto a una velocidad tan alta que no nos estamos percatando que hay skills, nuevamente, como lo he mencionado 2 o 3 veces durante esta charla, probablemente más importante que el mismo título universitario, dependiendo, en muchos casos también dependiendo de la profesión. Y el segundo comentario, no, simplemente publicidad para Adriana. Los que quieran tomar clase contigo lo hagan. A mí me ha dado buenos resultados y simplemente la sugerencia para todos es que les va a ir bien como yo lo he sentido. Gracias. Yo, hace no mucho, y seguro Omar, porque somos tuiteros los dos, y vemos mucho Twitter, y este es un tema polémico, ¿no? El comentario y luego la pregunta, a ver qué opinas tú. Hay mucha gente, en especial, y obviamente, lamentablemente, en Hispanoamérica, tal vez no en España, porque ahí no hay ese problema, y de ahí viene la lengua, donde hay muchos países donde hay lenguas ancestrales, ¿no? O sea, quichua, guaraní en Paraguay, por poner 2 ejemplos. Entonces hay mucha gente que quiere o se alegra porque se priorizan esas lenguas antes que el inglés, cuando lo que estás haciendo ahí, y sin ninguna falta de respeto a ningún tipo de idioma, porque ahí puede incluir al francés, al alemán. Sí, claro. Yo creo que antes de aprender cualquier otro idioma, el que se les ocurra, para mí el inglés es fundamental, 100%. Y con eso voy a hacer el enganche a la pregunta, para que alguien también nos cuente una cosa que opina ahí y sus experiencias con lo siguiente: currículums. Cuando uno hace el currículum, y eso es básicamente, excepto en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no tienes que poner tu nivel de inglés. Si vas a aplicar un trabajo aquí en Estados Unidos, pues obviamente en la entrevista van a saber si sabes o no, y no te van a preguntar el nivel de inglés, pero eso en Hispanoamérica sí pasa. Y dependiendo de la empresa donde vayas a aplicar, te van a pedir que pongas en tu currículum si sabes inglés y qué nivel de inglés tienes. Yo, y estoy seguro que Omar también hemos hecho directa e indirectamente reclutamiento en mi trabajo anterior, y ahí yo veía que había ciertas inconsistencias con la gente que decía nivel avanzado, tiene que ser avanzado, y no era tan avanzado. Había otras personas que en efecto sí tenían el nivel que decían tener en el papel, aunque igual es subjetivo, porque qué tal si el que esté evaluando no tiene un nivel avanzado, ¿no? ¿Qué ejemplos nos tienes tú sobre currículums y sobre cómo uno tiene que tratar de evaluar cuál es la manera más objetiva de poner el nivel de inglés que tiene ahí? Para empezar, como recomendación, si es que no están 100% seguros de cuánto saben, hagan una llamada telefónica a alguna parte que hablen en inglés. Y si es que empezaron a sentir ya el miedo, bueno, eso es normal, pero si es que no entienden y si es que realmente no comprenden y la otra persona tampoco les comprende, ese no es un nivel intermedio. Ese es un nivel tal vez un poco bajo. Hay que saber comunicarse 100% en el idioma. Y la llamada telefónica te impide el lenguaje corporal. Tú no sabes lo que está diciendo, cómo se está moviendo la persona. Aparte que a veces ciertas pronunciaciones es más fácil en persona porque estás viendo y dices, sí, no está diciendo esta palabra sino la otra.
muchas cosas en inglés suenan parecidas. Entonces, cuando estás en un contexto, cuando tienes a la persona alrededor y te está apuntando y te dice, look at that can, y tú, ¿qué? Cram, o algo, pero tú ya te está apuntando, pero en el teléfono, ahí sí sabemos quién es quién. Y muchas de mis clientas y clientes vienen y me dicen, es que tengo terror a hablar por teléfono, primero. Y muchos de mis clientes que son corporativos han venido porque me han dicho, pues no me entienden los clientes en el teléfono. Y yo pensé, pues pagué tantos años en el Wall Street, en el Berlitz y todo. No se meta con la escuela, no tiene nada que ver la escuela. Ese no es el problema. El problema es que realmente no sabemos inglés, escrito, leído, porque también quiero acotar de que una persona puede leer fantástico en inglés, porque muchas palabras hasta se parecen. Y tú ves o dices televisión, aquí dice televisión. Y si yo te digo television, ¿qué? Aparte, si yo te voy a hablar como una persona nativa, no te voy a decir television, te voy a decir television. Te voy a decir, o como los otros, telly, como los ingleses, television, o sea, ¿entiendes realmente inglés? ¿Comprendes? O como voy a decir, un alumno que yo le quiero mucho, no sabía la palabra Atlanta. Y me contó y me dice, Atlanta. ¿Y cómo se dice Atlanta? Atlanta. Y si, I'm calling from Atlanta, Georgia. No tengo ni idea de lo que me ha dicho. Ahí sabemos quién es quién. Entonces, un pequeño, o sea, como decir un tip, ¿no? Si me voy a llamar por teléfono a alguna parte y voy a ver si es que me comunico bien. Si no poner communication skills in English advanced. Porque tal vez te requieras hablar por teléfono con alguien. Y peor, si es que tiene algún acento medio extraño de alguna otra parte que está totalmente correcto, tienes que saber entender como le entendieras a un chileno en español. La pregunta que deberíamos hacernos todos el día de hoy, ¿necesitas incluir en un currículum ahora que hablas inglés? Pero tú dices muchas empresas ya van a comenzar el día de hoy a entender que lo hablas. Asumir que lo hablas. Sí, asumir. Y que lo hablas bien. Igual tengo una historia de un alumno o un cliente que era el más capacitado para pasar a ser CFO de su compañía. Esto me pasó aquí en Texas. Y era el más capacitado y él estaba esperando esa promoción y le llamaron por teléfono y le dijeron, mire, fulanito, usted tiene todos los credentials, todo el currículum le va perfecto, pero algunos clientes se han quejado de que ustedes pues no le entienden cuando habla inglés, porque tenían clientes de varias partes, ¿no? Le gustaban porque él era bilingüe, entonces él es de Venezuela y a veces van para una parte, para otra parte, pero le dijeron, como CFO, la comunicación es importantísima, y si tenemos un cliente extranjero que no entiende lo que usted dice o que a veces se ríe o a veces... Sí, porque la gente es así, no entiende, pero ¿qué dijo? Y le estaba costando su puesto, entonces vino conmigo solo a accent reduction, o sea, de reducción de acento, y le fue bastante bien, me agradeció, luego me mandó una foto, todo bien, pero porque él quiso, ¿no? O sea, él dijo, mira, no puede ser que yo por el inglés que hablo vaya a perder mi puesto de CFO. Y le fue bien, realmente que sí le fue bien, pero porque él quiso, ¿no? Y porque me parece injusto, ¿no? Lo que le iba a pasar, pero así es la vida, así es el negocio y sí. Para volver a hablar otra vez del inglés y de la importancia, yo me acuerdo de un amigo, bueno, un conocido más que todo, que decía, y mucha gente dice esto, creo que hasta hoy, no, que es que como hay más números de chinos en el mundo, en algún momento el chino mandarín va a ser el idioma que hable la mayoría de la gente. Uh-huh. Pero eso no va a pasar por muchas razones. Primero, porque es un idioma muy difícil de aprender. Uh-huh. Segundo, porque el alfabeto no es el mismo que utilizamos nosotros. No viene de las mismas raíces, sino que tiene unos símbolos, como todos sabrán. Uh-huh. Así que no importa cuánta gente hable chino mandarín ahora. Y de hecho los chinos que vienen acá, o los asiáticos en general, pero no estamos hablando de mandarín, los chinos que vienen acá a Estados Unidos vienen a aprender inglés. Sí. No vienen a ponerse escuelas de mandarín. Habrá, por supuesto, escuelas de mandarín, pero no es que vienen acá a dominar el Estados Unidos con mandarín. Uh-huh. ¿Y por qué es esto? Primero porque el inglés es, comparado con los otros idiomas, el idioma relativamente más fácil de aprender. Sí, correcto. Es muy flexible. Y los que hablamos español castellano sabemos
lo difícil que pueden llegar a ser las reglas y la RAE que está ahí, la RAE, la cadena de la lengua que está ahí atrás, que necesito ir a ver en la RAE, que esto ya cambió la RAE, que en inglés no existe RAE. No. De hecho, el inglés británico y el inglés americano tienen cosas a veces bastante distintas y ninguno de los dos tiene una institución centralizada que les dice cómo hablar el idioma. Precisamente por eso, en cambio nosotros, España y el resto de Hispanoamérica es exactamente las mismas reglas y el mismo español que todos deberíamos, por lo menos en la escritura, tiene que ser exactamente el mismo. Entonces, es flexible, es fácil, es sumamente abierto. Los gringos adoptan enseguida, no se hacen lío, salió Google ahora, entonces Google that, Google this, Google that. Exacto, es como ellos, es súper pragmático. Y por eso va evolucionando tan fácilmente sin esperar que haya una entidad que diga esta palabra ya está aprobada. Así que yo creo que el inglés por eso se ha expandido todavía más y se ha hecho más importante después de la globalización. Yo iba a mencionar la palabra que dijo Adriana. Si hablamos de pragmatismo, es verdad que el mandarín es el idioma más hablado por la cantidad de habitantes que existen en un solo país. Pero comercialmente hablando, el español es mucho más comercial que el mismo mandarín. Sí. Entonces, parte de los skills que debe tener un profesional al día de hoy es ser pragmático. Es mucho más fácil, como dices tú, aprender inglés que aprender mandarín. ¿Para qué voy a tomarme 5 años aprendiendo mandarín cuando el otro lo puedo hacer en 6 meses, lo suficientemente fuerte como para tener una ventaja? Además que también cuando comenzó a salir eso, desde mi punto de vista, también comenzó a entrar ciertos puntos geopolíticos, etcétera, China, Estados Unidos, cosas que no lo vamos a ver nunca y probablemente las próximas 3, 5 generaciones no verán lo que alguna vez cierta parte de la sociedad del mundo comenzó a mencionar. Aquí en Estados Unidos ni siquiera nosotros otra vez, yo siempre pongo el ejemplo Hispanoamérica y eso creo que porque me gusta la política, ni siquiera tienen un documento en la Constitución, una parte donde diga ni idioma oficial, ni moneda oficial, ni nada de eso, cuando en nuestras constituciones hispanoamericanas el idioma oficial es tal y tal y tal, como 20 idiomas. Si no se los pone ahí, siguen siendo oficiales, es obvio. Y lo que tú dices es, y yo creo que sí, más importante es aprender español que aprender mandarín, entre los dos. Dependería de qué, pero incluso son lenguas occidentales que te abren un poco más al mundo. Cuando me fui a Qatar hace un par de años, me sorprendí de que todo el mundo hablaba inglés. O sea, y ellos que son tal vez una sociedad bien arraigada en sus raíces religiosas y ese tipo de cosas soberanas, no tienen ningún problema en que pero todo el mundo, desde el guardia del edificio hasta la señora, cuando fuimos a un mercadito central bien chévere, que te vendía unos como crepes, hablaban inglés. Y un inglés bastante bueno. Entonces uno se queda sorprendido ahí y dice, allá la tienen bien claro que es un idioma universal, que es un idioma, si quieres que tu país sea turístico. Iba a decir justamente eso. Es que también parte de ser parte del capitalismo es la comunicación. O sea, no puedo decir cuán importante es el saber comunicarse, el saber entenderse con otra persona. Y el inglés es simplemente es la herramienta, es la manera con la cual te vas a comunicar con todo el mundo. Todo el mundo sabe la palabra love, todo el mundo sabe la palabra water, todo el mundo sabe bathroom, inclusive hasta para eso. Y mejor aún, pues si es que quieres que haya personas y turistas y de todo el mundo, con inglés ya tienes todo. Me parece, como tú dijiste, es abrir las puertas a un mercado, a un cierto grupo de personas, saber inglés. Que ahora quiero enlazar, para cerrar ya una parte del tema, y siempre a nuestros invitados les dejamos que nos expongan un poco de la valiosa obra que hacen, en tu caso es la fundación. Cuéntale a nuestra audiencia cómo salió este proyecto, qué es lo que hacen, qué planes tienen. Estuviste ocupada hace un par de semanas con un seminario a niños de Sudamérica, de hecho varios niños estuvieron ahí. Cuéntanos un poco más de esto. Desde que he vivido aquí hace 6 años, me he dado cuenta de que hay muchas cosas rescatables de Latinoamérica y de nuestro sistema de educación que se podrían aplicar aquí en Estados Unidos y viceversa, ¿no?
Entonces, lo que nos hace falta aquí en Estados Unidos es un poquito más de razonamiento lógico, porque precisamente por ese pragmatismo que tiene el norteamericano, la estructura de educación aquí es: te vamos a dar esta pequeña cheat sheet, y se llama cheat sheet, es una serie de cosas, de parámetros que tú puedes utilizar de aquí en adelante. Entonces me di cuenta que mis hijos estaban aprendiendo a resolver cosas, y yo les preguntaba, pero bueno, ¿y qué es esto? ¿Para qué sirve? Así me dijeron que haga. Y por ejemplo le preguntaba a mi nena y le decía, bueno, Martina, ¿y los triángulos? ¿Ya pudiste sacar el área, base, perímetro? Ah, sí. Y 2 semanas después, bueno, Martinita, ¿y te acuerdas de eso? Ah, no, eso ya nos dieron hace 2 semanas, ya no, eso ya pasó. Yo, pero entonces me di cuenta de que la educación acá, el norteamericano promedio tiene un nivel académico de 5º grado. Y dije, no estamos tan diferentes aquí de allá. La educación es básica. El problema es que donde quiera que esté, esto hiciera lo mismo en Ecuador igual, ¿no? Es tratar de ayudar de una manera un poquito menos costosa, porque todo lo bueno y de calidad cuesta, lamentablemente. Entonces, las personas aquí se pelean mucho por ignorancia, por desconocer al otro. Entonces, lo único que nos toca es incentivar a los niños a aprender cosas por sí solos y decir, bueno, no creo que, a cuestionar todo, no creo que sea esto 100% verdad que me dice mi mamá. Mi mamá me está diciendo que tal persona es así, asado, cocinado. Mi mamá me está diciendo que esto tengo que hacerlo así, 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 porque tengo que hacerlo así. Y como niño tú a veces lo cuestionas. Yo lo cuestioné de mis padres y luego me di cuenta que ciertas cosas eran perfectas, otras cosas no. Pero no todo el mundo cuestiona. Hay personas que simplemente ciegamente aprenden lo que les toca aprender, hacen chunks y pueden vivir. Aquí se puede vivir así, tranquilamente. Pero no necesariamente es lo mejor, ¿no? Mira cómo está el país ahorita, mira lo que ciertas personas, si alguien te dice, hay un unicornio afuera, es que lo dijo el presidente, o es que no lo dijo el presidente, lo dijo no sé quién, y lo creen. Entonces, la fundación es básicamente para enseñar al niño a aprender, a todos los niños. Entonces, a los niños de Latinoamérica les estoy enseñando en inglés lo mismo, técnicas de razonamiento, conversar, trato de poner a propósito grupos de niños bien diferentes, de distintas partes, y trato de mencionar pequeños temas, un poco no controversiales porque me metería en muchos problemas, pero sí ciertas diferencias, y me gusta escuchar la opinión de los niños y les ayudo a que abran un poquito más su mente, ¿no? Eso es. El mundo de tu fundación no es solo orientado a los Estados Unidos, sino también es fuera de esta frontera. Sí. ¿Correcto? Explotamos Zoom con eso. Con Zoom. Zoom, y en un podcast anterior, un episodio anterior lo había dicho. En 2017 yo conocí a Zoom y Adriana en ese momento estaba en planes de empezar algo, y le dije, empiecen, si es algo de educación, pongan online. Aquí hay una aplicación que se llama Zoom, promuévanlo online. Tienen gente interesada de Italia que parece que van a iniciar un curso la próxima semana. De español, vamos a enseñar español. Exacto, para niños que aprenden español. Siempre igual a nuestros invitados, les preguntamos que nos recomienden una fuente de conocimiento del tema que hemos hablado y algo no relacionado con el tema que hemos hablado. Así que en el caso del inglés, ya que estamos diciendo que tal vez un libro no es lo muy bueno, pero te lo voy a dejar a ti, siéntete libre de recomendarnos la mejor forma o una de las más eficientes para aprender inglés. Okay. Bueno, primero a conocerse a sí mismo. Si es que ustedes se han dado cuenta que se saben de memoria las letras de canciones, háganlo. Escuchen muchas canciones en inglés y traten de repetir y decir en dónde iría esta frase, Asimismo, eso es una manera indirecta de aprender, pero hay personas que aprenden mejor de manera indirecta, de manera de vivencias, etc. Si necesitan algún libro, no hay mejor libro que el que sea que estén enseñando a sus hijos, aprendiendo a sus hijos, su sobrina, su sobrino. Díganles que les presten, porque hay que regresar a lo básico. Los niños aprenden de una manera un poquito más dinámica, ¿no? O sea, jumping, what are you doing? Jumping. Entonces, traten de hacer lo mismo. Regresen a ser niños porque es la única manera, es el aprendizaje indirecto. Ahora, si quieren un aprendizaje un poquito más directo, cualquier curso allá afuera está bien. Lo único que no me gusta es el no aprender. Con cualquier otra cosa se puede aprender. A mí me parece
que es así, no recomiendo nada. Ahora, si quieren entender un poco más ustedes cómo ustedes aprenden, hay un libro bueno, a mí me gusta este señor, Steven Pinker se llama. Es un señor que es también lingüista, entre muchas otras cosas, y él tiene un libro que se llama The Language Instinct. Entonces ahí yo aprendí muchísimo de cómo distintas personas aprenden de manera distinta. También tiene una idea del lenguaje bastante chévere. Entonces, si quieren leer ese libro, es bueno. Es en inglés, si desean aprenderlo en inglés. Y ahí ustedes pueden irse dando cuenta de cómo ustedes aprenden. Una vez que sepan cómo aprenden, dense gusto, aprendan. Si necesitan ayuda, pues no sé, ahí puedes mandar un correo electrónico mío, me preguntan cómo hacerlo. Yo tengo muchas recomendaciones para cada distinto tipo de persona, del nivel de aprendizaje, de estilo de aprendizaje. En cuestión de algo personal que yo recomiende, siempre, por favor, preguntarnos si lo que estamos escuchando es verdad. Últimamente creemos que muchas personas son dueños de la verdad absoluta. Siempre a double check lo que dice Facebook, por favor. A chequear, a preguntar al amigo, al vecino, no sirve. Hay que ir al internet, y tampoco no nos confundamos en lo que es un blog de lo que es una página científica, realmente científica. Yo soy víctima de esto muchas veces, me asusto y Dios mío, entonces luego me meto y veo y no es verdad. No tengan miedo de decir eso no es verdad, aunque les insulten. Si no es verdad, no es verdad. Eso es lo único ahorita yo creo que necesita el mundo. Y lean cualquier cosa, hasta un cómic, pero no se cansen de leer cualquier cosa. No tengo ninguna recomendación porque no los conozco a todo el grupo, pero lean más que sea un cómic. Okay. Omar, ¿va a hacer algún último pensamiento para el cierre? No, simplemente a todos los que nos escuchan, identifiquemos qué skills son los necesarios para formar más que una hoja de vida, para formar nuestra propia personalidad y que nos lleve a romper fronteras. Es mi única recomendación. Y gracias, Adriana, nuevamente. Gracias. Quería decir una cosa, justo acotando lo que dice Omar. Es verdad, no lo hagan por el currículum. Que su persona caminando sea su currículum. O sea, que la gente vea cómo ustedes actúan y no tenga que ver en el papel. Que luego digan, este papel, sí, pero yo acabo de ver cómo se desempeña el señor Baquesea. Está bien. Encima más tiene un buen currículum. Pero vivan como ustedes quieren vivir y, como dices tú, las skills, todos los días hay que ponerlas en práctica. Está bien. Gracias, Adri, otra vez, de corazón. Y pues el inglés, dominen el inglés. Alguna vez lo dijimos también aquí en Business Market. Dominen el inglés y todos los días aprenden algo nuevo. Gracias otra vez a todos y les mando un gran abrazo. Nos vemos. Chao, hasta la próxima. Bye. Gracias, buenas tardes.